¿Listo? Quien no está de acuerdo puede salir de la sala. Entonces, damos inicio. En este momento estamos proyectando la pantalla de donde van a realizar nuestro curso en escena, ¿sí? Sigo admitiendo personas para el ingreso a la sala. Bueno, dentro de todo el desarrollo, lo más importante, vamos a iniciar desde el principio, porque en este momento nosotros estamos con otra plataforma. En algún momento han desarrollado cursos con nuestra institución SENA, pero hemos cambiado de muchas plataformas, ¿cierto? Durante los últimos 5 años hemos cambiado de plataformas. Hace 3 años utilizábamos algo que se llamaba Territorio. Desde el año pasado, en el mes de abril, ¿sí? Vamos a cumplir un año donde cambiamos hacia una plataforma que es propia de nuestra institución y que está en un constante desarrollo y se llama Sayuna. Entonces, primero, vamos a iniciar siempre por acá, por www.sena.edu.co. Allí, ¿qué vamos a hacer? Perdón, Sofía Plus, sofiaplus.edu.co. Allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar nuestra información, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué vamos a desarrollar? Toda esa entrega de la información, nombres completos, apellidos completos, correo electrónico completo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a enviar los correos electrónicos, demasiados correos me rebotaron. ¿Qué significa eso? Que la información que deposita el aprendiz debe ser la que realmente están utilizando. Entonces, muchos más o menos en un promedio, el día viernes me llegaron más o menos promedio de 46 correos que rebotaron. El día sábado me entregaron nuevamente otros correos, fueron otros 16 notificaciones de que no se llegaba la información. El día de hoy continúa llegando al correo electrónico personal institucional que me dicen que está rebotando la información. Esto es responsabilidad 100% del aprendiz, quien debe de ajustar su información correctamente en la página de Sofía Plus. ¿Sí? Entonces, lo primero es la invitación a que ingresen a la página de Sofía Plus. Como ven, hay veces que esta página tiene unas pequeñas fallas. ¿Qué significa esto? Que Google Chrome es incompatible con Sofía. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Voy a dejar de proyectar. Utilizar otros navegadores. ¿Cuáles navegadores? El Google Edge, ¿sí? Que son páginas del Estado y tienen posiblemente unas condiciones de navegación. Entonces, ya les voy a nuevamente a proyectar la pantalla. Entonces, primera recomendación, por favor, siempre hacer esta búsqueda de Sofía Plus por otros buscadores. Lo mismo pasa con Sayuna, que es donde se ejecuta la formación, ¿sí? Entonces, en Sofía Plus, administración de la información del aprendiz. Y en Sayuna es la ejecución de la formación. Vamos a ver si me ingresa nuevamente. Nuevamente estoy proyectando. Entonces, hoy, el día de hoy, la página de Sofía Plus se encuentra caída, ¿sí? Entonces, dejamos esa explicación para la próxima conferencia web, que es el próximo lunes. Próximo lunes estamos entonces a 7, ¿sí? 7 de abril estaríamos entonces en nuestra próxima conferencia web. ¿Listo? Bueno, nuevamente dejo de proyectar y nuevamente proyecto. En un segundo. Por acá. Ahora sí estamos viendo otra vez la pantalla de Sofía. Me confirman levantando la manito. Ok. Una, perfecto.
Gracias. Entonces, por acá, ¿cómo ingresan? Esa información solamente la conoce usted como aprendiz, ¿cierto? Entonces, acá es su cédula de ciudadanía, su documento de identificación y la contraseña. Voy a ser clara. Para aquellas personas que son extranjeras y tienen su permiso especial de permanencia vencido, yo les sugiero, por favor, acercarse al lugar correspondiente para hacer la actualización de su permiso especial o permiso especial de protección que tiene una duración de 10 años. Entonces es importante que lo tengan al día, porque si no, significa que no se puede certificar. Documento que no esté bien, entonces finalmente no podré certificar. Bueno, entonces dejo de proyectar un momentico mientras que me logueo. Definitivamente está caída la página de Sofía Plus. Bueno, entonces, como les indicaba, entonces el próximo lunes esperaré que en ese encuentro, pues, realmente sí esté bien la página. Por ahora sigue caída la página por ambos buscadores. ¿Listo? Por Chrome y por Edge, buscador Edge. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar, entonces voy a ingresar a Sayuna, que es donde finalmente van a encontrar toda la información. Entonces, en Sofía es solamente que ustedes carguen su documento de identificación, ambas caras por el rol de usuario, actualizan su información, que el correo electrónico sí esté correcto, ¿sí? Y que además, pues, tengan su documento de identificación al día, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Ya voy a ingresar a Sayuna. ¿Cómo se ingresa? www.sayuna.sena.edu.co. ¿Sí? En un segundo, nuevamente intento. Mírenlo por acá. Entonces acá van a encontrar cómo se loguean en Sayuna con la misma información que ingresan a Sofía Plus. ¿Sí? Aquellas personas que ya me han escrito por correo electrónico, la sugerencia es que no me escriban por correo electrónico, sino por la misma plataforma de Sayuna, que es mensajería instantánea en la parte superior de la plataforma. Ya les voy a mostrar, esperemos que el navegador se estabilice y que la página se estabilice. Ya a veces es un poquitico demorada. Otra sugerencia es ingresar en modo pestaña incógnita. También es otra opción. Denme un segundo que la página se está estabilizando.
En este momento estoy tratando de ingresar por diferentes buscadores. Por este lado, entonces, sigue caída. Voy a ir mostrando porque esto tiene que quedarse en reporte y hay que soportarlo. ¿Listo? Entonces, tengamos un poquito de paciencia. Este es modo incógnito por Google Chrome. No permite continuar con la navegación. En ningún lado nos está dejando ingresar. Está totalmente caída la plataforma. Deme otro segundo. Yo intento por otro navegador que es Opera. Sigo admitiendo aprendices a la conferencia. Este es otro navegador que se llama Opera. Para poder proyectarles la plataforma. Un segundo al navegador que cargue. Estoy intentando por varios navegadores desarrollar el ingreso. Entonces, por favor, les pido mucha paciencia. En estas condiciones, pues se nos sale a nosotros de las manos como instructores, ¿sí? Recuerden que nosotros como instructores solamente somos quienes finalmente desarrollamos la ejecución de la formación, pero no administramos la plataforma Desayuna. Quien administra la plataforma Desayuna es entonces Saba, ¿sí? Saba es quien nosotros finalmente debemos de montar los casos en caso de fallas. Entonces, es el soporte de ambiente virtual de aprendizaje, ¿sí? Acá es donde se reportan los casos, pueden reportarlos a ustedes también como aprendices, ingresando y solicitando clave, ¿sí? Para poder ingresar, pues, como al sistema de reportes, ¿sí? Bueno, definitivamente Sayuna ha sido imposible, entonces, entregarles esta explicación. Sin embargo, pues entonces tenemos un soporte adicional en Google, encontramos un tutorial que es el manejo de Sayuna Rol Aprendiz, ¿sí? Entonces, lo podemos buscar en YouTube, ¿sí? De igual forma,
se les comparte el correo electrónico. En el correo electrónico se les compartió como el tutorial, ¿sí? En ese tutorial ustedes pueden verlo para poder saber cómo se maneja finalmente esa plataforma. Lo que van a encontrar como primer momento de la plataforma son los anuncios. Allí, ¿qué hago con los anuncios? Entregar la información de cada momento de lo que es el avance del curso, ¿sí? En ese avance del curso, ¿qué se muestra? Se muestra el inicio de la semana y la finalización de la semana. En ese momento, otro anuncio que se inició fue la parte de la invitación a la grabación, perdón, a la sesión sincrónica de conferencia web. ¿Qué día se hace? En los días lunes. Queda grabada. En caso de no poder asistir, pueden ver la grabación. ¿Dónde van a ver esa grabación? Les voy a mostrar también el enlace, ¿sí? Entonces, acá en la parte vamos a encontrar, vamos a proyectar este es el rol aprendiz. Me confirman si ven, si escuchan el video. Instructivo de navegación Sayuna, rol aprendiz. Gracias. Para comenzar con la exploración en la plataforma institucional, deberá ingresar a la URL sayuna.sena.edu.co y registrar sus credenciales de usuario en el área lateral derecha. Al ingresar, observará la interfaz de inicio, donde encontrará una franja azul en la parte superior con los siguientes elementos. Logo Sayuna, opción que siempre lo llevará a la vista general de los cursos. Accede a Sofía, opción que lo redireccionará al sistema de gestión académico administrativo Sofía Plus. Área personal, espacio donde se reconoce lo siguiente. Área lateral izquierda, el panel de navegación donde se encuentra el enlace de ingreso a los cursos que está realizando. Área central, desde allí está dispuesta una línea de tiempo para visualizar las actividades por atender y el calendario del sitio. Área derecha, donde podrá identificar el bloque con los elementos a los que ha accedido recientemente. Icono de notificaciones, funcionalidad para revisar los avisos de acciones recientes. Icono de mensajería, funcionalidad para enviar y recibir mensajes. Nombre del usuario, opción que permite acceder a los parámetros de configuración de usuario. Para ingresar a un curso, deberá ubicarse en el icono de Sayuna y hacer clic sobre el nombre del programa al que desea acceder. Ahora, observará en el área lateral izquierda los siguientes bloques: panel de navegación y calendario. En el área central, identificará la ruta de navegación, el panel del curso y el contenido. El contenido del programa se encuentra organizado en secciones y subsecciones de la siguiente manera. Anuncios, espacio donde encontrará la información publicada por el instructor correspondiente al avance del proceso formativo y novedades del programa. Sección Información del programa. Aquí estarán los documentos relacionados con las generalidades del curso, algunos como diseño curricular, planeación pedagógica, proyecto formativo, entre otros. Sección Cronograma. Espacio donde se dispone la información relacionada con las fechas reales de inicio y finalización de la formación y las actividades. Listo, ahí. En el cronograma de trabajo que se les envió por correo electrónico adicional, que ya lo vamos a proyectar, el cronograma de trabajo, se les indica entonces que el inicio de la semana, perdón, el inicio del curso fue el día miércoles 19 de marzo, ¿sí? Ese 19 de marzo se hizo esa transición entre Sofía Plus y Sayuna, que es donde se ejecuta el curso. Entonces, nuestro cronograma de qué va, desde el día 19 del mes de marzo, ¿sí? Y va hasta el día 22, ¿sí? De abril.
es decir, un mes, ¿sí? ¿Por qué? La última semana es la más cortitica, ¿sí? Tiene apenas 3 días de ejecución, desde el día 19 hasta el día 22. En Semana Santa el día 14 se va a brindar la conferencia web, ¿sí? Nuestra última conferencia web. Y finalmente se cierra entonces hasta el día martes 22 al mediodía. Voy a ser muy clara acá. Las evidencias de aprendizaje son 6 evidencias de aprendizaje que construye cada aprendiz. Yo les doy los parámetros de esa construcción. Quiere decir que no deben ser exactamente las mismas evidencias. Profe, es que yo trabajo con fulanito, con peranito y demás. Muy rico y todo. Pueden desarrollarlo juntos, pero totalmente diferente el producto final. ¿Por qué? Porque el curso es individual, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Permito que entreguen las actividades de manera tardía, no hay problema. Que si acabó la semana que estamos desarrollando y usted por sus obligaciones familiares, laborales, académicas, etcétera, etcétera, pues no pudo cargarla hasta el día viernes, pero entonces tiene el sábado, el domingo, la siguiente semana y así sucesivamente. No hay problema, yo se los dejo habilitados. Ahora bien, por esa flexibilidad y demás que yo les doy, por favor, no me escriban el día 22 de abril diciéndome, profe, por favor, habilíteme, porque no se lo voy a habilitar. Se cierra hasta el día 22 de abril del 2025 al mediodía. ¿Estamos claros entonces con el cronograma de trabajo? Ahí sí requiero 10 confirmaciones de las 54 personas que estamos en ese momento. Sí, señora. David, muy bien, gracias. Luisa. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Muy Señora. Muy Señora. perfecto. Ahora sí, con esas confirmaciones vamos bien. Vamos a continuar con el videito mientras que esperemos que la plataforma se estabilice. Si no, pues comienzo clase magistral. No hay problema. Listo, ya pueden bajar las manitos. Johan y María Fernanda que también me confirman entonces de que estamos claros con el plan de trabajo. Bien. Días lunes son nuestra conferencia, segunda conferencia entonces hablamos pues entonces que es el próximo 7 de abril, tercera conferencia es en Semana Santa el 14 de abril y nuestra última conferencia 21 de abril. O sea, como por darle remate final a nuestro curso. Y el día 22, entonces cerramos la plataforma al mediodía. 23, 24 y 25 tengo que emitir los juicios de evaluación, eso es de manera individual, porque si bien van a verificar, ahorita les voy a mostrar, van a ser 6 evidencias de aprendizaje que las debo de calificar de manera individual. Cada curso, es decir, cada ficha, que son 4 fichas actuales al momento para mí, son 80 aprendices. Significa 320 aprendices. Voy a ser bien honesta en este sentido. Recuerden, se entrega la evidencia y se demora 3 días hábiles, es decir, yo la entregué el día viernes, significa que el día miércoles estará mi evidencia de aprendizaje cargada. Importante que en el sistema se verifique que ese cargue de esa evidencia tenga la cantidad de peso del documento. ¿Qué significa? Megas, ¿qué pesa finalmente ese documento a la plataforma? No dejen evidencias en modo borrador. ¿Por qué? Porque yo la puedo calificar, pero el sistema no lo coge. Pero sigue usted con ese borrador ahí activo y no se entregó de manera correcta la evidencia. Y a su sistema de calificaciones no va a aparecer. Entonces, por favor, les pido bien que se verifiquen muy bien ese cargue de esa evidencia de aprendizaje, ¿sí? Por favor, apaguemos los micrófonos, todavía no estamos en la ronda de dudas e inquietudes. ¿Listo? Por favor. Entonces, cuando ya ustedes verifican que esa evidencia efectivamente se cargó al sistema, debe decir enviado, no en efecto modo borrador, sino enviado.
Cuando este dice enviado, significa que ya la evidencia tiene el cargue correcto y está en la plataforma Desayuna. No se me arriesguen, por favor, dejando evidencias en modo borrador. ¿Claro con esa instrucción? Sí, señora. Perfecto. Muy bien, otras 3 personitas, Estefanía y Helen me confirman. Muy bien. Perfecto. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahí, claro, ya vamos a ver el cronograma de trabajo, el plan de conferencias y demás. Recuerden, apaguen sus cámaras, no hay necesidad que tengan micrófonos encendidos, cámara solamente es el de la instructora y ya. Es decir, Helen y los demás los invito a que apaguen sus cámaras, porque se nos puede llegar a colapsar nuestra conferencia web. Entonces, por favor, sigamos las directrices, ¿sí? Bien, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces con el tutorial. Programadas. Sección Actividades iniciales. Desde esta área se identificarán las actividades que deberá realizar al inicio de su formación. Sección Actividad de aprendizaje guía para la formación complementaria o una sección por cada fase para la formación titulada. En este espacio se encontrarán las guías de aprendizaje, los materiales y los enlaces para envío de evidencias organizados en subsecciones. Sección Sesiones en línea. Aquí se identificarán las subsecciones correspondientes para consultar los enlaces de acceso a sesiones en línea y espacio de chat, además las grabaciones de las conferencias web efectuadas junto con sus respectivos resúmenes. Así ha finalizado el reconocimiento general de la plataforma institucional Sayuna. Entonces, veremos a ver si ya nos cargó por acá. Yo me estoy logueando. No nos funciona definitivamente la plataforma. Bien, ¿qué es importante conocer dentro de la plataforma? Vean, la plataforma está a disposición de ustedes 24/7. Hoy está fallando. Bueno, recuerden que de igual forma, por medio de la comunicación que hice con ustedes también, pues yo les envié el plan de trabajo por correo electrónico, ¿sí? Como por lo hice. Lo hice con el fin de que ustedes pudieran acceder como a la información de la manera más rápida, ¿cierto? Pero tengan presente que esa no es como la comunicación más oficial, ¿cierto? O eficaz como tal. Pero, sin embargo, pues lo que hago es como llevar al aprendiz como de la mano, ¿sí? Porque muchas veces la plataforma puede colapsar y demás. Pero, sin embargo, así la plataforma colapse y demás, yo no les puedo recibir ningún trabajo por correo electrónico, ¿sí? O sea, ¿qué es que se cayó? Hay que esperar, ¿sí? Para eso están los fines de semana y demás. Por lo tanto, no les puedo recibir ningún trabajo por el correo electrónico. ¿Estamos claros con esa instrucción? No es inventada de la profesora, es de nuestra institución. ¿Estamos claros? Perfecto. Él me confirma, Luisa me confirma. Otras 2 personitas, por favor, que me confirmen. María Sí, Fernanda. señora. Perfecto. Muy bien. Y Yolene. Muy bien. Bueno, entonces, por acá yo les envié el plan de trabajo, el que decía bienvenidos al curso, ¿Están viendo en este momento mi pantalla? Sí, señora. Muy bien. Entonces, por acá yo les decía, vea, usted está matriculado en tal número de ficha, ¿sí? No me vayan a pedir en este momento que les identifique el número de la ficha porque, pues, son 320 aprendices, ¿listo? Entonces, pues, no tendría. En cambio, ustedes ingresan a Sofía Plus o Sayuna, inmediatamente van a ver a qué ficha pertenece, ¿listo? Bien, acá vamos a ver el plan de trabajo. Lo voy a proyectar. Vamos a ver. Si no, tranquilos que yo lo tengo acá en mi computadora y podemos ingresar. ¿Listo? Definitivamente no se deja.
Entonces voy a empezar a proyectarla desde mi ordenador. Ya les proyecto nuevamente. Me confirman si ven nuevamente la pantalla. Sí, señora. Bueno, perfecto. Listo, por acá. Siempre les voy a decir eso. Por favor, confirmen, por favor, confirmen, por favor, confirmen. ¿Listo? Bien. Bien, acá. Entonces comenzamos. Las actividades iniciales. Por ahí me han escrito, profe, es que no puedo darle respuesta y demás. Tranquilos, muchachos, no hay problema. El foro de dudas e inquietudes es solamente para eso, para dudas e inquietudes específicamente. Para el foro social es solamente presentarse pequeñamente, no hay que cargar su hoja de vida, nada de esas cosas, no, una cosita pequeñita consiste en ustedes y listo, pare de contar. Sí, tampoco van, sí, estas dos cositas que son el foro social y el foro de inquietudes, eso no hace parte de el centro de calificaciones, es decir, es un tema voluntario, no hay problema si no lo responde. ¿Listo? Ahora, importante sí es la actualización de los datos de Sofía. Eso sí es importante, mis estimados aprendices, porque esa actualización es el proceso que cuando nosotros ya como instructores verificamos esos centros de calificaciones que tienen las 6 evidencias de aprendizaje montaditas, cada una de ellas superadas con el 70%, yo ya digo, apruebo el aprendiz. Pero es que a un aprendiz me le falta una actividad o perdió una actividad y no la corrigió. Entonces, muchachos, ahí sí ya no los puedo certificar. Mire, les dejo los intentos con cargue ilimitado. Entonces, chicos, no es sino tener su disposición al curso, no hay problema. Tranquilos que yo hace muchos años ya superé que escorchar un aprendiz, esa no es mi intención, ni nada por el estilo. Es que nosotros nos acompañemos en un proceso de formación, que los dos hablemos el mismo idioma, tanto el aprendiz como el instructor, ustedes como aprendices aportan a la formación desde el bajo la experiencia y yo desde mi instrucción como instructora, pues entonces aporto ese conocimiento desde mi experiencia. Acá nadie es el dueño del conocimiento. Aquí todos somos dueños del conocimiento y lo que vamos a hacer es compartir ese conocimiento. ¿Estamos claros con eso? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Perfecto. Entonces acá, este tema, entonces lo cerraríamos. ¿Listo? Hasta acá. El tema 1, la actividad de aprendizaje. Mire, esto tenía unos cuestionarios, se los quité. ¿Listo? Este cuestionario se quita, entonces solamente para la semana 1 vamos a tener una sola evidencia de aprendizaje. ¿Cuál es? Un flujograma de procesos. ¿Sí? El flujograma de procesos, por lo general, tiene unos iconos, unos símbolos y demás. ¿Lo vamos a crear en qué? Hombre, hay muchas plataformas, ¿verdad? Está LucidChat, pues está Canva, que Canva es gratuita y la que les di anteriormente también es gratuita, entonces podemos utilizar esas plataformas para el desarrollo de ese flujograma, ¿sí? Entonces siempre va a haber un inicio, un proceso, una decisión, un documento como evidencia y finalmente un cierre de una actividad. Así se crea un flujograma, sencillito, ágil y fácil. ¿Listo? Segunda semana de aprendizaje, sí tenemos 2 evidencias de aprendizaje. ¿Cuáles son? Una evidencia debe ser un documento donde se evidencie cómo es el proceso de ese cobro de una atención médica. Por supuesto, sé que hay personas que no tienen nada que ver con el área de salud y demás, y por eso vamos a dar siempre una clase de manejo de plataforma y una clase magistral sobre el tema para hacernos una parte de ese contexto. Aquí todo tiene que ver con el sistema Glosa. ¿Sí?
Eso es importante que lo tengan presente, vamos a trabajarlo desde eso. Cada año eso lo cambian, hay unas cositas que se cambian desde el punto de los cobres. Acá vamos a tener, como hay personas que están muy metidas en el área de salud, como médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, administradores de salud y demás, acá vamos a reforzar ese tema. Y tenemos entonces también para esa segunda semana un documento sobre historias clínicas en Colombia, ¿sí? Entonces, finalmente, primera semana hacemos un flujograma. Segunda semana vamos a hacer un documento sobre un cuadro comparativo sobre ese tema de lo que es la atención en salud en Colombia a través de ese marcos normativos y demás, y procesos y subprocesos, circulares, sentencias y demás. Y el segundo documento para la semana 2, entonces vamos a hacer un ensayo argumentativo sobre el tema de las historias clínicas como tal. Y ya pues estamos hablando de más de 5 años, donde se dice que las historias clínicas como tal van a ser de manera digital y cómo se conserva. Entonces hay una ley de conservación de la información de los datos de esas historias clínicas y todo eso lo vamos a ver entonces en esa semana número 2. Y semana 3, entonces se les quita este cuestionario y queda sobre esto. Un estudio de caso sobre una facturación, ¿sí? Y ese estudio de caso, pues entonces yo se los dejo descritos en esa semana número 3. Por eso me sorprende que en este momento ni siquiera hemos hecho del todo nuestra semana 1 y ya hay evidencias de cargue. Entonces, todavía no he colocado en la semana número 3 esa instrucción y la semana número 4 todavía no he colocado el caso práctico, ¿cierto? Entonces, es importante seguir las instrucciones para que no pierdan ustedes el tiempo, por supuesto, ¿cierto? Y semana número 4 tenemos 2 evidencias de aprendizaje. Un estudio de caso relacionado con el gloso y con una factura, ¿sí? Y para último cierre, vamos a hablar sobre un documento de un informe de cartera. Yo les propongo una opción acá, que en ese informe de cartera, pues entonces van determinadas solicitudes, pero también lo pueden presentar en una forma, como un formato de auditoría. Entonces no hay problema, cualquiera de las dos opciones, no hay problema. Listo. Entonces, hasta acá, mire que el curso finalmente, entonces, hasta el día 23, entonces acá les digo, ojo, miércoles hasta las 23 horas, ¿sí? Perdón, el 23 de marzo hasta las 12 p.m. Discúlpame que hoy estoy con una situación familiar y me tiene un poquito desconcentrada, disculpen entonces. Entonces, el miércoles 23 de marzo del 2025 al mediodía, hacemos entonces nuestro cierre del curso. ¿Estamos claros entonces? Yo les dejé como un día más. ¿Marzo o abril? Me voy. Perdón, abril. 23 de abril. Por acá se los dejé. 23 de abril. Vea que por acá les dejé. 23 de abril. Gracias por esa aclaración. ¿Listo? Cierre entonces final. Fecha límite de recepción de actividades, más no los puedo esperar, muchachos, porque a mí me toca calificar nuevamente cada evidencia de aprendizaje, emitir un juicio evaluativo, una aprobación o una desaprobación de ese juicio, y es por cada uno de ustedes. Entonces, por favor, no dejen nada para última hora, por favor, muy atentos a este cronograma. Entonces, semana 1 es del 31 al 4 de abril, semana 2 del 7 de abril al 11 de abril, semana número 3, 17 de abril al 18 de abril, y finalmente nuestra semana final, 18 de abril al 23 de abril. Y del 23 en adelante estoy en el proceso de certificación. Dura más o menos un promedio de 15 días su emisión de certificado, que lo pueden encontrar en la siguiente página. ¿Sí? Ya se las voy a proyectar en www.certificadoscena.edu.co. Bueno, definitivamente todas las páginas del SENA están totalmente caídas.
A ver si buscándolo por acá. Por acá, vean acá. Acá en certificadosena.edu.co ustedes pueden descargar. Listo. Acá, de hecho, es un tema que se los recomiendo para verificar también hojas, certificados de formación de su comunidad laboral y demás. ¿Listo? Entonces, por acá lo pueden descargar y salen absolutamente todos los certificados e incluso pues la nota como tal académica. Y la otra opción es por Sofía Plus. Siguen visualizando la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Señora. Perfecto. Es que les pregunto porque el sistema de Teams es muy diferente al de Meet, entonces no ve que está proyectando la pantalla. Listo. Vamos a ver si nos carga Sofía Plus. En la parte superior de Sofía Plus, en la parte de certificados, ahí también pueden buscar. ¿Listo? No, está muy caída Sofía y Sayud. Hombre, qué lástima. ¿Cierto? Pero digamos que con el tutorial nos podemos salvar un poquitico de esa explicación. Sin embargo, pues confiemos de que de acá al lunes podamos tener en funcionamiento perfecto el sistema y pueda yo proyectarles de manera real y objetiva a su curso. ¿Listo? Bien, de igual forma les insisto en que sigan verificando la plataforma y puedan seguir ingresando a la plataforma. Bueno, voy a continuar con el cronograma. Entonces, para la semana 1, entonces estábamos viendo nuestra conferencia web, la sección sincrónica, vamos a ver procedimientos para cobros de atención, ¿sí? Y recuerden que esos enlaces de Meet también se los publiqué en un anuncio donde decía plan de trabajo, ¿sí? Es importante que ustedes se vayan programando. Como les digo, yo sé que pues tenemos múltiples obligaciones académicas, laborales y familiares. Entonces, es importante que en caso de que no puedan asistir a esta conferencia, pues puedan ver la grabación de dicha conferencia. ¿Listo? Por acá les dejo entonces nuestra próxima. Instructora, qué pena, una preguntita. Buenas tardes. Ahorita les digo el momento de las dudas e inquietudes. ¿Listo? Y en ese momento, ahí sí me levantan la manita. Por ahora estoy en explicación. Vamos a escuchar primero la explicación y ahí sí. ¿Listo? Bueno. Bueno, por acá, entonces a las 2 p.m. el lunes, próximo 7 de abril. ¿Listo? Tercera sección sincrónica, entonces el 14 de abril a las 2 p.m. Y última, 21 de abril del 2025. ¿Estamos claros entonces? Cierre de formación, entonces el 24 de abril, ¿sí? A mediodía. 2601, ya no hay acceso a la plataforma. ¿Listo? Bien. Ese es el plan de trabajo. Ahora vamos a abrir nuestra guía de aprendizaje. ¿Qué hago yo? Se lo resumo prácticamente en un anuncio de la semana. En ese anuncio que les coloco, recuerden que hay que hacer esta evidencia de aprendizaje, hay que superarla con el 70% y listo, para que se les vaya a ver reflejado en el centro de calificación de ustedes como aprendices. Voy a mostrarles las guías de aprendizaje. Denme un segundo. Ven acá entonces la plataforma, ven entonces acá la guía de aprendizaje. Entonces acá, ¿qué les coloco?
tenemos entonces los 4 resultados de aprendizaje para una competencia. ¿Cuál es la competencia? Finalmente, registrar la información de acuerdo con la normatividad y procedimientos técnicos. ¿En qué? En la facturación en servicios en salud. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar dentro del resultado de aprendizaje 1, reconocer soportes requeridos frente al proceso de facturación de la prestación del servicio en salud. En la segunda semana vamos a identificar la clasificación de la información frente a esos procesos de facturación de la prestación del servicio en salud. En la tercera semana vamos a mirar, realizar los registros de facturación prestada frente a los servicios de salud según todo el aplicativo disponible y la normatividad vigente. Y normativa vigente es la que está actual. Es que hay reformas y demás. Cuando exista ya dentro del diario oficial publicado, pues entonces ya hablaríamos sobre ese tema. El diario oficial hasta ahora no es. Listo, entonces estamos en reformas. Y para la semana número 4, verificar las facturas de la prestación del servicio teniendo en cuenta un procedimiento técnico. Entonces vamos a hablar sobre auditorías y control de auditorías. ¿Listo? Y acá, entonces, cada momento de esa guía de aprendizaje le va indicando qué actividades de aprendizaje hay que hacer. Esta actividad de reflexión, omítala, no hay necesidad de que la hagan, ni tampoco que me respondan en ningún foro, ni nada por el estilo, ¿sí? Porque no les abrí otro foro digamos, donde vayan a hacer esa actividad de reflexión. ¿Listo? Entonces, no hay necesidad de que lo respondan. Se les dejó un cuestionario de saberes previos. Ese cuestionario de saberes previos no hace parte directa de las evidencias de aprendizaje, es decir, también es un tema voluntario si lo desea ver y si lo desea desarrollar, no hay problema. Pero sí las 6 evidencias de aprendizaje que hay que registrar, que era la que les indicaba. Entonces, un flujograma de proceso, acá nos indican las características, ¿cierto? Les voy a dejar estos 2 tutoriales por acá, en el chat también, para que puedan identificar cómo se desarrolla finalmente ese flujograma de procesos. ¿Y cómo se entrega? Se entrega en formato PDF, eso es lo ideal, en caso de que no se deje descargar el PDF en las plataformas que le dije que como Canva, que lo puedo utilizar, pues entonces sería en JPG. Pero en JPG con el nombre del aprendiz y el número de ficha. ¿Por qué? Porque si van a utilizar herramientas adicionales o van a copiar y pegar otro cuadro exactamente igual de los que me han presentado, me han venido presentando los aprendices anteriores, pues ahí es muy fácil porque no se identifica el nombre. Yo le devuelvo el producto y le coloco un 10 de nota. ¿Sí? Entonces, por favor, que se vea dentro de ese flujograma de proceso su nombre completo y su identificación. ¿Cuál es la identificación? ¿A qué ficha pertenece? ¿Listo? Bien. Ese es el flujograma. Para la semana número 2, entonces, contamos con una evidencia 1, ¿sí? Que vamos a entregar un cuadro comparativo sobre las evidencias de un cobro de atención médica, ¿sí? Entonces, eso lo vemos en la segunda semana. Y un ensayo, como tal, el ensayo, ¿qué características tiene? Argumentativo, ¿sí? Para el desarrollo de esta segunda evidencia, semana 2. Semana 3, vamos entonces a desarrollar, digamos, cómo se hace este componente formativo frente a lo que es fundamentos de facturación en el sistema de salud colombiano. Y lo que vamos a hacer es un caso, ¿cierto? Un caso de facturación de esa atención ambulatoria generada por una tarifa del SOA. Recuerden que eso va cambiando cada año, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta también el tema sobre el laboratorio, qué fue lo que se le hizo, en fin, este es el caso, ¿sí? Balón acá. Y facturación de diferentes procedimientos y lo que vamos a hacer es un formato PDF. ¿Listo? Para esa semana número 3. ¿Qué vamos a desarrollar entonces en esa semana número 3? Entonces, un cuadro comparativo y un ensayo, un estudio de caso de facturación aplicada, que es este caso de facturación aplicada. ¿Listo? Es esta. Y para la semana número 4, entonces tenemos el estudio de caso glosa de una factura, ¿cierto? Y un documento informe de auditoría, que yo ya les coloco dentro de ese link cómo se desarrolla finalmente. El informe de cartera es
es usted como facturador o líder del proceso debe generar un reporte que contenga los siguientes datos. La fecha, el informe de facturas del 30, 60 y 90 días, información de facturas a pagar de 30, 60 y 90 días, información contabilidad del detalle de facturas de déficit del cobro, información del valor de glosas y devoluciones pendientes de conciliación. Ese es el informe que hay que entregar. Lo pueden entregar en formato PDF, en formato de Excel, como dicen, no hay problema. Como mínimo que hay que hacer 5 registros. Eso es lo mínimo del producto. Esas son las 4 evidencias, las 6 evidencias de aprendizaje. ¿Estamos claros entonces con las evidencias de aprendizaje, el plan de trabajo, el cronograma de conferencias web del curso? Sí, señora. Helen, María, gracias Diana. Helen, María, David, muy bien. Otras 3 personas, David Rodríguez, muy bien. Wendy, bien. Y Verania, muy bien. Ahora sí les voy a dar el momento del ciclo de dudas e inquietudes hasta acá. Entonces me pueden alzar la manito. Voy a bajarlas todas para poder que hagamos el cruce de la información de quienes tengan dudas e inquietudes. Ahora sí, dudas e inquietudes. Me pueden alzar la manito. Listo, ya Lenis, puede abrir el micrófono. Buenas tardes, instructora. Instructora, yo le iba a preguntar si no tiene otros horarios disponibles en los que nos pueda hacer las sesiones, pues así usted nos lo puede explicar de una mejor manera, porque por ejemplo, yo estoy haciendo un tecnólogo en Sayuna, pero Sayuna a esta hora, tipo 1 a 3 de la tarde, siempre permanece caída. No hay problema, ahí están las grabaciones, van a quedar las grabaciones. ¿Dónde quedan las grabaciones? Entonces, en caso de no presentarse. Entonces, ¿por qué lo hago los días lunes? Para poder que tengan todos, mire que yo pienso siempre es en el aprendiz, que puedan tener todos el acceso a la información. Día lunes la grabo y finalmente tengo 24 horas para disponer de esa información en el lugar donde ya les voy a mostrar. Entonces, ahí ya estaría cumpliendo. Si la dejo para un viernes, pues entonces el aprendiz tendría acceso a la otra semana. Entonces, no. Siempre pienso en el aprendiz. Días lunes, 2 de la tarde. Quien no pueda participar no es obligatorio, claramente, pero sí es bueno que estén participando porque todas no nos las sabemos. Ni yo que me las sé. ¿Listo? No, no las sabemos. Entonces, caso de que no puedan participar, tranquilos, ahí les queda la grabación, la pueden acelerar, me pueden poner en modo rápido, bueno, ahí ya ustedes mirarán. ¿Listo? Por eso es que se hacen a esa hora y queda grabado. ¿Clara su duda? Ya, Lenis. Señora. ¿Quedó clara su duda? Sí, señora. Perfecto. Entonces, ¿dónde encuentran esas grabaciones de estas clases? Yo no los puedo dejar que lo vean en Teams. No lo restringe la entidad. Entonces, ¿qué creé yo? Creé un canal que se llama que no tiene necesidad de inscribirse. Hago la aclaración. Entonces, acá van a encontrar, me van a encontrar como la instructora Alejandra Hincapié. Ahí les va a salir mi canal. ¿Por qué se los hice en YouTube? Porque precisamente para la facilidad de todos ustedes. Van a encontrar el nombre de la sesión con el número de la fecha. Entonces, esta es la primera sesión. ¿Cómo la van a encontrar? Sesión en línea, sincrónica o sesión sincrónica, número 1, generalidades y normatividad. ¿Con qué? 31.0325. Así van a encontrar la conferencia web. Entonces, por acá les voy a compartir en el chat. ¿Sí? Se los comparto para que puedan ingresar a ver esas conferencias. ¿Cómo quedan grabaditas? Acá quedan grabaditas. En el sistema de desayuno van a encontrar el resumen de la semana más el resumen del chat que tenemos acá, porque yo siempre hago grabación con transcripción.
entonces van a encontrar estos dos documentos en Sayuna. Acá en el canal van a encontrar en la grabación. ¿Listo? ¿Claro entonces ahí? Sí, señora, totalmente claro. Y con mayor facilidad, porque todos tienen acceso a YouTube. ¿Listo? Bien, sigo con la siguiente pregunta, Ana. Hola, instructora, buenas tardes. No, pues era igualmente referente a lo que mi compañera ya había comentado, pero escuché a lo largo de su explicación de que pues no es que no, o sea, la idea es que todos debamos estar en el momento de la capacitación. En mi caso, por lo menos es que yo soy estudiante auxiliar de enfermería, entré en el proceso de prácticas y justamente pues estoy por las tardes y los lunes pues se me hace muy difícil conectarme porque a esa hora pues estoy en práctica. Entonces, pero ya usted nos aclara de que, bueno, la idea es que sí estemos conectados, pero lamentablemente en mi caso, pues yo no podría porque pues en esa hora estoy en prácticas de auxiliar de enfermería. Entonces, pero por lo menos tenemos las grabaciones y eso es lo que me tenía como dudas y lo que quise comentarle al inicio que ingresé porque ingresé tarde. Qué pena, gracias por la aclaratoria. Con gusto. Y Helen, no sé si tiene duditas. Karina Rincón. Karina Rincón, ¿tiene duda? Ok. Entonces bajemos las manitos. Listo. Entonces, hasta acá sería entonces como toda esa explicación de dónde van a encontrar esa plataforma, cómo lo van a encontrar, cómo van a encontrar sus grabaciones a las clases y listo. Entonces, no hay problema. Recuerden que no es obligatorio asistir a las conferencias. En caso de que quieran una mejor retroalimentación, pues van a ver entonces las grabaciones. ¿Listo? Bien. Voy a entonces, ¿les parece si iniciamos entonces con la conferencia web de contextual? Momento de contexto. No veo como manitos levantada. Entonces me están confirmando en chat que sí. Listo. Ok, entonces iniciamos. Dejo de compartir un momento y nuevamente comparto. Me confirman si ven entonces pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces iniciemos. Entonces, en esta semana, entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar unas generalidades y una normatividad, porque no todos los que están inscritos a este curso son del área médica, ¿cierto? Otros son de otras áreas profesionales y demás. Entonces, la idea es que hablemos como el mismo idioma, que conozcamos lo general, cómo se hacen, pues, finalmente ese tema de esas facturas, de dónde surgen, entonces, bajo qué normatividad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí ya me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra María Incapio Campo, voy a ser su instructora que acompañará la formación. Insisto que no soy quien administra la plataforma ni de Sayuna ni de Sofía Plus, entonces solamente soy su orientadora. Los voy a acompañar en ese proceso de ejecución de esa formación, del cronograma de trabajo, de calificarles sus evidencias de aprendizaje, que si tienen dudas e inquietudes frente a la entrega de la evidencia, pues entonces los voy a dirigir siempre hacia la segunda hora de explicación de las grabaciones en caso de que no vayan a poder participar y demás, ¿sí?
Entonces, finalmente yo soy doctorando en educación en el último año, estoy en tesis doctoral e investigación, soy magíster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social corporativa, especialista en gerencia estratégica del recurso humano, soy auditora internacional certificada de varios sistemas de gestión como calidad, responsabilidad social corporativa, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Además, soy oficial de cumplimiento, como auditora de Sarla Cipla y Sagrilab, y un sinfín de otros sistemas de gestión, una experiencia más o menos en el sector de educación ya de 14 años como docente, en la institución pues ya cumplo 13 años. Además sigo ejerciendo mi carrera, mis formaciones básicas, porque soy asesora también en diferentes IPS y demás, ¿sí? Y sector productivo como constructoras, transportadoras y demás. Y pues además creadora de un semillero de investigación, de unas líneas y ejes de investigación en el área de seguridad y salud en el trabajo, también autora de varios artículos y ahí los pueden encontrar. Finalmente, esa es como quien les va a acompañar en este proceso y pues acá estamos todos prestos a aprender también. Listo, recuerden entonces 6 evidencias de aprendizaje, cada una de ellas construidas por ustedes. Listo. Dentro de esta semana, entonces, como les decía, pues entonces se quita pues este proceso de lo que es el tema del cuestionario y solamente nos queda un soporte de evidencia. Para esta competencia, que es identificar toda esta parte, vamos a tener en cuenta las generalidades en el cobro de la atención en salud. Entonces vamos a hablar un poquito de terminología, vamos a hablar un poquito de salud pública. Dentro de esa terminología tenemos que tener en cuenta todo ese tema de calidad de vida, el desarrollo sostenible, las enfermedades pues crónicas más representativas o las que más se repiten en nuestras comunidades. Hay que tener en cuenta los entornos y los entornos saludables. Cuando hablamos de calidad de vida son condiciones que finalmente hacen que esa vida sea un poco más agradable, digna y finalmente pues que se pueda desenvolver muy bien el individuo. Y ese desarrollo sostenible es todo lo que tiene que ver con la parte económica, todos esos recursos naturales y la sociedad como tal. Cuando hablamos de ese desarrollo sostenible, también hay que tener en cuenta qué tipo de calidad de vida tiene la persona, el acceso a esos recursos como el agua, el tema también de la luz, gas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de estas dos enfermedades, como son enfermedades diarreicas agudas y respiratorias, son como las que mayor son generadoras de causas. ¿De qué? Causas dañinas graves y mortales. ¿En qué poblaciones? En niños, adultos, mayores también, ¿cierto? Y este tipo de enfermedades respiratorias agudas, pues finalmente es una causa más frecuente de incapacidad y tiene cierta mortalidad en niños menores de 5 años. Cuando hablamos de esos entornos hablamos de todos esos espacios físicos donde se desarrolla el individuo desde el punto biológico, ecosistema y comunidad. Y los entornos saludables son todos los que tienen que ver con esos riesgos que se controlan como sociedad, incluyendo factores dentro de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad para tener un grado de bienestar. Hay unos acuerdos y demás, hay unas entidades encargadas de ser responsable de pagos de servicios que finalmente hacen parte de esas direcciones departamentales, distritales, municipales y todo lo que tiene que ver con las entidades de salud, ¿cierto? Sean entidades de salud adaptadas, universitarias y finalmente esas administradoras de riesgos laborales, porque ahí hace parte este tema también de accidentalidad frente a una facturación. El modelo de atención, pues que finalmente ya está organizada, ya tiene una prestación de esos servicios, genera una integralidad de las acciones y esas actividades van incluyendo esa estabilización de esos recursos, dinamización de los recursos y también los responsables de esos recursos, que hacen finalmente identificar esa capacidad de responder frente a esa atención de un servicio de salud, ¿sí? Entonces, hay unos pagos que se hacen, pagos por capitación, pagos por eventos o pagos por caso. Y ese pago de capitación tiene que ver con el periodo y el tiempo, de acuerdo a los servicios preestablecidos, ¿sí? Y ese número de atención en función de esas personas que tienen derecho, pues, como a ciertas
digamos, recursos, de acuerdo a las, digamos, entidades. Y el pago por evento son esos mecanismos de pago que finalmente se hacen por procedimientos, intervenciones, insumos, medicamentos y todo lo que tiene que ver dentro de ese periodo determinado ligado a esa atención en salud. Y el pago por caso, conjunto integral de atenciones, o sea, o por paquete o grupos relacionados de diagnósticos, tiene que ver con las actividades, procedimientos, lo que tiene que ver con intervenciones, los insumos, medicamentos, suministros al paciente y la unidad de pago que finalmente hace ese paquete de servicios prestados, sea por un grupo, por un diagnóstico o por unas tarifas que ya están pactadas previamente. ¿Dónde? Dentro del glosa. La red de prestación de servicios, esa red de prestación de servicios es todas esas entidades conjuntas en articulación que hacen parte de esa ubicación geográfica y se organizan para coordinar finalmente todo ese proceso de integración de funcionalidad de ese caso específico, de esa atención específica. Y la referencia o contrarreferencia es todos esos procedimientos y actividades, tanto técnicos como administrativos, que pueden garantizar esa calidad de la salud. ¿Desde qué punto? Desde la accesibilidad, desde la oportunidad y la continuidad. Es decir, garantizar esa red de prestación de servicios que están definidas por unos pagos establecientes de un responsable, ¿sí? Dentro de toda esa parte de la historia pública, bueno, ¿comprendemos hasta ahí? ¿Me dice comprender hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Entonces, todo este tema que es derecho fundamental, que ahorita vamos a ver esa parte del marco normativo, hay que tener en cuenta también unos principios desde el punto de la salud pública. ¿Qué es importante? Que esta salud pública no está inventada hace poquito, ni de hace, no, esto viene de siglos atrás. Y esa parte de la salud pública es la que permite definir cuáles son los recursos necesarios o primordiales para cierta comunidad como tal. ¿Qué comunidades? Las personas que tienen enfermedades que son, digamos, de difícil acceso a reclamar todo lo que tiene que ver con recursos, procesos y procedimientos, todo lo que tiene que ver con enfermedades de alto costo, ¿cierto? Entonces, esta historia de la salud pública que tiene que ver con la higiene personal, todo el tema de farmacología, las aguas, el agua potable, los alimentos y demás. Si hablamos hace más de 50 años, acá incluso en Medellín, la leche estaba hasta contaminada con aguas del río, ¿sí? Hace más de 50 años. Entonces, todo eso hace parte de esa salud pública de nuestro estado, de nuestro lugar, de nuestros territorios y demás. Además, nos hablan el tema de los indostanes, que esa parte hablamos de unas cirugías estéticas y demás, que eso hace parte de estos casos, digamos, de enfermedades no específicas o enfermedades que no son cubiertas por el POS. Entonces, mire, tenemos una pandemia de las cirugías estéticas, los malos procedimientos estéticos, ¿cierto? Entonces, de hecho, sale una circular y una sentencia donde se dice que todas estas entidades de carácter de prestación de servicio de salud, pues están obligadas a atender el retiro o los procesos y procedimientos establecidos para retirar biopolímeros. Eso es otra pandemia que nosotros estamos pasando como en nuestro territorio, pues, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte de esta salud pública, qué es lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, toda esa parte de higiene de maternidad, los alimentos, los aseos personales, todo el tema de código de higiene, que los romanos hicieron pues unas estructuras finalmente para canalizar todo el tema de las aguas, esa parte de los griegos frente a lo que tiene que ver con los hábitos de estilos de vida saludable, el ejercicio y demás. Además hablábamos de las civilizaciones, cómo estaban constituidas, a través de qué, cómo se diseñaban, entonces también las canalizaciones de aguas, lluvias y residuales, como los aztecas, en la Edad Media, toda esa modificación y mortificación de esa carne, cómo se hacía y demás.
Y dentro de toda esa historia de salud pública, entonces hablamos también de lo que es las dietas, el tema de la leche, la harina, las hierbas, en fin. Y todo eso hacía parte de esa nutrición dentro de esas comunidades. También teniendo en cuenta ese equilibrio frente a lo que es la alimentación, el aire, el entorno donde nosotros finalmente nos estamos desenvolviendo, el control del sueño y demás, que dentro de todo esto entra también esa vigilancia frente a esas actividades sexuales de las comunidades. Entonces estamos en este momento en alertas, alarmas por ciertas enfermedades de transmisión de origen sexual. ¿Qué podemos encontrar? Hay unos logros de esa salud pública, se siguen y se continúan esos desarrollos como la vacunación infantil, el tema de lo que son enfermedades infectocontagiosas y sus controles, todo el tema de lo que es el agua potable, los métodos de planificación familiar, que nosotros en esta época todavía continuamos con todo esto, prohibiciones como lo que es el exceso, digamos, del tema de dulces. Ya ahora en Colombia contamos con los logos que identifican los productos con altos estándares de sodio y demás, ¿cierto? Entonces ya lo contamos. Eso hace parte de todas esas prohibiciones dentro de un estado colombiano. También, ¿qué se hace? Todo lo que tiene que ver con el alcohol, el tabaquismo, el tema del consumo de sustancias psicoactivas y demás, ¿cierto? Y que eso hace parte de esa extensión de las expectativas de vida de una comunidad laboral, de una comunidad como tal general. Dentro de esa salud pública, entonces, también hay que tener en cuenta unas palabras muy importantes que surgen a través de la historia y finalmente hacen esa cronología de todos esos hábitos y esos estilos de vida que en este momento continuamos y fortalecemos como comunidades, todo lo que tiene que ver con una mejora del sueño, la vacunación, el tema también de tratar enfermedades infectocontagiosas como lo que es enfermedades de origen del sistema respiratorio, otras a nivel digestiva y demás. Dentro de todas esas referencias importantes, yo siempre les muestro que hay unos libros, unos grandes autores que hacen muy eco dentro de esa salud pública, desde lo que son los elementos, hay manuales de la salud pública, como también hay unos conceptos y unas aplicaciones frente a lo que se vive dentro de la salud pública y todos los desafíos que hay, y continuamos con grandes desafíos. Pero dentro de esos determinantes de la salud pública en Colombia, pues entonces encontramos cuatro pilares, que es el estilo de vida, todo lo que tiene que ver con en lo que influye en nuestra salud, y finalmente cómo actividades de promoción y salud y prevención primaria se deben de acoger dentro de todos esos territorios. La biología humana, el sistema sanitario, finalmente para ese desarrollo sostenible de comunidades, el medio ambiente, y desde el medio ambiente hablamos desde el agua, los suelos, subsuelos, todo lo que hablamos a nivel de salud pública, desde el riesgo psicosocial, que hablamos pues de las enfermedades mentales y demás, y toda la parte sociocultural para que se fortalezca pues como nuestros entornos. Dentro de la salud pública se relacionan otras disciplinas como tiene que ver la medicina social, la preventiva, la epidemiología y las estadísticas finalmente. Este concepto de salud pública lo traigo siempre y lo destaco, y es que dice que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias, porque ya cuando nosotros decidimos ir a visitar a un médico o nuestros parientes, etcétera, etcétera, pues entonces finalmente ya no es el objetivo de la salud, porque ya lo que vamos a hacer es una intervención de un daño ya físico, mental o social, ¿cierto? Y eso genera unas discapacidades y pues se disminuye esa prolongación de la vida, ¿cierto? Entonces, la esencia finalmente de la salud pública es que finalmente es el arte de prevenir esas dolencias, esas discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud, mediante que todos los esfuerzos habidos y por haber, tanto de entidades públicas,
privadas y todo lo que tiene que ver, digamos, como individuo, ¿cierto? Y finalmente promover esos hábitos y esos estilos de vida saludable. ¿Para qué? Para que se desarrolle estructuras sociales, que se asegure, digamos, la calidad de vida, se genere unas comunidades sostenibles y se tenga un mantenimiento de la salud. Hay unos acuerdos internacionales, como por ejemplo la Carta de Ottawa, donde nos habla sobre el tema de la comida, los ecosistemas estables, todo el tema de equidad y la justicia social, ¿sí? Dentro de todas estas cartas, lo que se hace es importante el concepto de la promoción de la salud, promocionar ese concepto, todo lo que tiene que ver esos requisitos o prerequisitos para el acceso a la salud y promocionar los diferentes medios de esa atención en la salud, ¿sí? Dentro de esas funciones principales de la salud pública es el diagnóstico, las evaluaciones y los análisis y seguimientos de una comunidad. ¿Y cuál es la comunidad? Colombia, ¿cierto? Generar una muy buena vigilancia de la salud pública a través de una investigación, unos controles de riesgos y qué es lo que está pasando finalmente con los daños en la salud pública. Promoción de la salud, participación de todos los ciudadanos, el desarrollo de unas muy buenas políticas y la capacidad de ejecución de las mismas a través de instituciones tanto públicas o con alianzas públicos-privadas, evaluación y promoción frente a los accesos equitativos de los servicios en salud, el desarrollo de los recursos tanto humanos, pero a través de esa formación y capacitación, garantizando el control de esa salud pública, garantía y mejoramiento de los servicios de la calidad prestada en los servicios de salud, investigaciones, porque para eso existen unos entes de control como las secretarías de salud, generadas a través de las gobernaciones como tal, y haciendo caso y referencia a hacer unas intervenciones requeridas por estas investigaciones generadas por ese tipo de entidades. Y se genera finalmente una reducción y unos impactos frente a esas emergencias y esos desastres que finalmente se pueden evaluar dentro de una comunidad. Todo eso se va a registrar algo que se llama el CIVIGILA, que genera ¿qué? Unos comportamientos y funcionalidad de la capacidad, todo el tema de investigación de violencia de lesiones de causa externa, el tema de intervención en salud pública frente a protección específica, detención temprana de enfermedades, en la cobertura y el acceso y a la calidad de ese sistema, la tecnología esencial en la salud, todo el tema de condiciones sanitarias, los problemas de consumo, y aquí hablamos tanto alimentaria, de medicamentos y todo lo que tiene que ver a nivel de microbiología. Y la morbimortalidad identifica todas esas enfermedades, tanto transmisibles, todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas y evitables o las que finalmente son huérfanas y demás, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Muy bien. Helen, tienes la manito levantada. No sé si vas a participar o comentar algo o se te quedó la manito levantada. Listo. Perfecto. Bien. Hay unas cifras que dice el DANE. El DANE nos dice que en Colombia durante el 2017 se registraron 213.318 muertos en Cosalud. Y finalmente, 4 enfermedades más comunes son las enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares, las crónicas en vías respiratorias y las hipertensivas. Que en el momento de la pandemia, esta fue la primera, ¿cierto? En la enfermedad vías respiratorias. ¿Por qué? Por el tema de una pandemia llamada o generada por la COVID, ¿cierto? Entonces, hay una cifra todavía más crítica y nos dice, la cobertura actual del sistema de salud llegó al 98.81% de septiembre del 2022. Hombre, ¿esto es bueno o es malo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Bueno o malo? Pues yo opino que es bueno, ¿no? Claro, ¿cierto? Entonces, no todo el sistema son malos. Hay sistemas que definitivamente requieren mayores controles. Claro, todo requiere controles, auditorías, ¿cierto? La disposición de esos recursos y demás. Pero según el ministerio, a nivel departamental, hay algunos entes con cobertura inferiores al 60%. Es decir, que eso es a nivel general.
pero también se identifica que todavía tenemos muchas fallas dentro de la cobertura de las personas a nivel del territorio nacional. Entonces, ¿qué es importante? Todo esto se va a un sistema de vigilancia de la salud pública donde salen o surgen unos lineamientos y esos lineamientos hacen parte de ese control de la salud pública. Hay unos decretos que reglamenta finalmente el CIVIGILA y ese sistema de información de vigilancia pública, ¿qué es lo que hace? ¿A través de qué? Transformación documental, información de áreas, localidades, comunidad y etcétera, ¿cierto? Y todo eso hace unos protocolos de atención. Entonces, por eso se crean esas redes integrales de atención. Dentro del punto de la legislación hay un parámetro importante y es que finalmente dentro de todas estas entidades de salud nos están llevando a esa acreditación en salud, porque hay unos temas de habilitación en salud y otros al punto de lo que es todo el tema de acreditación en salud. Entonces vamos a ver este video. La acreditación en salud es un proceso voluntario de autoevaluación de los procesos internos y de todos los procesos externos, en donde la organización gira en torno o evoluciona hacia el mejoramiento continuo. Significa el atender, el centrar su atención a los pacientes en altos estándares de calidad, buscando siempre la excelencia en la atención. Es un ejercicio integral que permite ver a toda la institución desde un global para poder evaluar lo que hacemos en función de nuestro paciente desde que ingresa hasta que sale del servicio, buscando siempre su satisfacción. Nos exige y nos lleva a hacer una revisión detallada en cada uno de los procesos, tanto los administrativos como asistenciales, porque estamos tratando con pacientes, estamos tratando con seres humanos, estamos tratando con las personas, todas las personas, el personal del aseo, el personal de alimentación, el personal de lavandería, niveles técnicos, niveles profesionales, todos somos importantes en este proceso. Es un proceso cultural, un proceso que en las instituciones se percibe, que se siente, que se transforma, y todo ello es con el fin de trasladarle a nuestros usuarios y sus familias este beneficio de factores importantísimos como la humanización, como la seguridad del paciente, como la responsabilidad social, como la gestión del riesgo. Nos lleva a mejorar su infraestructura física, ambientes amigables, instalaciones confortables, y esto también va a contribuir a que nuestros pacientes tengan una recuperación más pronta. Que tengamos más instituciones acreditadas, estén apuntándole a altos estándares de calidad, nos permitiría lograr que nuestros servicios de salud sean un servicio de salud de acceso para todo el mundo y de alta calidad para todo el mundo. Genera tantas cosas positivas que sí vale la pena, porque solo así vamos a tener una Colombia mejor. Esa es la recomendación para todas las instituciones. Métanse en este proceso. Es un proceso que va a generar beneficios inmensos para toda la sociedad y para las instituciones. Bueno, todo eso tiene que ver de que dentro de la Constitución Política de Colombia, pues hay unos derechos y unos deberes. Nosotros tenemos unos derechos, que es el derecho a la salud, ¿cierto? Y ese derecho a la salud, por eso entran esas peticiones, esas quejas y esos reclamos por lo que es las defensorías del pueblo, puede llegar directamente de la Secretaría de Salud, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde uno coloca un recurso de apelación, de derecho de petición y demás? ¿A la super qué? A la Superintendencia de Salud. Es correcto, a la supersalud. ¿Y cuál es el derecho que se viola? El derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿cierto? Y ahí mismo hay que proceder a darle respuesta a esa petición que llegó. Entonces, por eso dice que la Constitución viene enmarcada esa protección de esos derechos, ¿cierto? Tanto individuales como colectivos. Dentro de todo eso, entonces hay unas leyes dentro del Congreso de la República. Nosotros dentro del área de la salud tenemos el Decreto Único Sector Salud, y ahí se empieza a marcar todo el tema de los glosa, todo el tema de la atención de la garantía de la salud, el SOC, cómo entramos nosotros a ese CIVIGILA, en fin. Y dentro del ministerio que nos corresponde, pues sería entonces el Ministerio de la Seguridad Social y demás. Todo ese tema de seguridad, salud, social y demás, así le cambian los nombres a cada rato, pues nosotros hacemos parte de ese Ministerio de Salud.
¿cierto? Y todas esas ordenanzas, circulares, sentencias y demás, pues las debemos de cumplir en ciertos tiempos. Para una entidad de carácter público sería entonces 15 días hábiles como tal, y dependiendo del recurso que haya llegado, pues tienen unos días mucho más cortos, ¿cierto? De acuerdo, porque hay unos elementos que llegan a través de unos juzgados, entonces eso hay que darle trámite casi que inmediato. 4 días hay que entregar toda la información correspondiente a ese requisito. Para recordar, entonces hay unas ramas del poder como tal. Dentro del Ejecutivo es todo lo que tiene que ver con esa defensa de esos derechos y deberes de los colombianos. El Poder Legislativo, desde lo que hacen es crear finalmente y elaborar y modificar todas esas leyes existentes y demás para esa protección, pues, como de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y el Poder Judicial finalmente es quien hace finalmente ese cumplimiento a la ley, ¿cierto? Sea por sentencias o ordenanzas finalmente, y entrega de dineros como tal. Todo eso, esas normas en Colombia, pues están categorizadas a través de unos acuerdos, y esos acuerdos van desde el Estatuto del Consumidor, todo lo que tiene que ver con la ley antitrámites y demás, que nos acogen pues como en nuestro proceso, ¿cierto? Del área de la salud. Entonces hay una dominancia de las normas. Primero empezamos con la Constitución política, pasamos por leyes, decretos, circulares, sentencias y demás, ordenanzas y demás. Dentro de esa pirámide, finalmente, ¿qué hace? Permiten pues como ciertas ejecuciones dentro de la parte normativa. Yo siempre tengo en cuenta este tema de lo que son los acuerdos internacionales. El año pasado se tuvo una agenda acá en Colombia, en la ciudad de Cali, y se siguen proyectando esos objetivos de desarrollo sostenible, y hablamos de todo el tema de salud y bienestar como tercer ítem importante. Todo el tema también de ciudades y comunidades sostenibles, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, ¿sí? Y todo lo que tiene que hacerse frente a toda esa responsabilidad. Y cuando hablamos de trabajos y crecimiento económicos, también tenemos que hablar de producción y consumo responsables, ¿cierto? Y todo eso genera finalmente una sostenibilidad, un desarrollo sostenible. Tenemos unos acuerdos internacionales, como desde el punto de la Comunidad Andina de Naciones, unos acuerdos internacionales también frente a esa salud pública. Dentro de la salud pública hay unos pilares. ¿Cuáles son los pilares de esa salud pública a nivel local? Hablamos de los compromisos políticos, las estructuras para la gestión, el plan local de salud y todo lo que tiene que ver con la participación de redes sociales. Cuando hablamos de todas esas redes y demás, esos fundamentos de esa salud pública es generar más vida, más salud, más calidad de vida, ¿cierto? ¿A través de qué? Los cimientos finalmente, que es de esas justicias y esas evidencias dentro de todo ese acceso a la salud, los elementos a nivel de, digamos, de la acción local en salud, el ámbito de básico en salud pública, y finalmente darle objetividad a lo que es la salud y la calidad de vida de todos nosotros. Dentro de esa trazabilidad normativa, y que es importante, nosotros en Colombia tenemos unas normas muy específicas, como son la Ley 100 del 93, que hace toda esa parte de esa seguridad social, pero en el artículo 186 se habla sobre esa acreditación en salud de mecanismos voluntarios, ¿sí? Pero también hay una que es finalmente la que hace garantizar que todos estemos finalmente garantizados a través de un sistema obligatorio de calidad de la salud. Entonces se crea finalmente ese sistema de seguridad social, se crea también el tema del mejoramiento continuo de la calidad en salud, el SOC como sistema obligatorio de garantía de la calidad, que esto no es voluntario, no obligatorio para cualquier tipo de entidades, y se habla además de que se oriente hacia la acreditación en salud a estas entidades prestadoras de salud, ¿sí? A través de que toda esa parte de formulaciones de políticas, todo lo que tiene que ver con manuales y demás, entidades acreditadoras, y que todos hacen parte finalmente de un sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Dentro de esa ley 100 hay unos principios, esa eficiencia, esa parte de universalidad, la solidaridad del servicio, la integralidad y la unión y la participación. Entonces hablamos de todo el tema de pensión, salud, riesgos profesionales, servicios sociales complementarios y finalmente pues el tema del ramo.
Entonces tenemos desde las coberturas y tipos de entidades que hacen esas coberturas como entidades prestadoras de salud, el tema de fondos pensionales, el tema de administradoras de riesgos laborales, el tema de cajas de compensación territoriales y demás, ¿cierto? Y que esas entidades promotoras de salud pues tienen unas IPS que finalmente son las que prestan finalmente ese servicio de salud, tanto de servicio público como en la parte obligatoria y esencial. Entonces, dentro de toda esta normatividad, la ley 1011, que es como esa política de salud pública del Estado Nacional, entonces nos obliga a generar esa garantía de la calidad de esa atención del servicio de salud. ¿Y a quién el campo de aplicación, a quién le aplica? Pues a todas las entidades promotoras de salud, administradoras, régimen subsidiado, entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada, entidades departamentales, distritales, municipales, todo lo que tiene que ver con el tema de la salud. Y desde ese compromiso de esa articulación en el artículo 279 de la ley 100 del 93, que me habla sobre esa garantía del sistema de salud dentro de ese marco general de la seguridad social colombiana. Entonces, este decreto 780 que me habla en su artículo 2.5.1.6.5 es el conjunto de procesos y procedimientos que generan herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte de instituciones prestadoras de salud frente a esa atención en la salud. Es decir, que las instituciones objetos de acreditación deberán contar con las certificaciones pedidas correspondientes al cumplimiento de los requisitos mínimos. ¿Y cuáles serán los requisitos mínimos para una entidad? La habilitación en salud, ¿cierto? ¿A través de qué? Todo lo que es la 3100. Entonces, este sistema de acreditación que finalmente es lo que nos ayuda a garantizar esta calidad del servicio de salud o generar digamos, generar más robusto ese proceso de calidad de esa salud, entonces es este tema. Este tema de acreditación, como les decía, es 100% voluntario, pero el tema de habilitación es 100% obligatorio. Y cada año, pues, hacer ese famoso PAME, ¿cierto? Dentro de ese PAME está el tema de facturación. Entonces, es importante tener en cuenta que es un proceso voluntario que me va a generar una mejora continua, va a tener en cuenta unos estándares mínimos obligatorios, unos estándares óptimos que se deben de alcanzar a través de objetivos, políticas, procesos, procedimientos, etcétera, etcétera, y finalmente unas revisiones externas. Dentro de todo esto, ¿a qué voy? Que todo este tema de salud pues va desde un contexto y unos entornos y todo depende de esa política de atención integral en salud, que va a ser totalmente distinta de acuerdo al territorio como estemos ubicados. Entonces, a nivel de cuidado, diferenciación y toda esa atención primaria en salud familiar. ¿Y qué va a ser diferente en esa atención cuando son comunidades dispersas, rurales y urbanas? Pero que tenemos que garantizar esa integralidad de ese riesgo de la salud, ¿cierto? A través de esas entidades territoriales, estas IPS en red y las EPS, que dependen de esos determinantes sociales. Por eso se crean estas rutas integrales de atención, de acuerdo a sus prestadores primarios, prestadores complementarios, las EAPB o entidades territoriales, ¿cierto? Entonces, en el decreto 4747 nos dicen que todo el tema de prestación o protección social de esta parte, de estos responsables de pago de los servicios en salud de la población a cargo, ¿cierto? El Congreso, el 9 de enero del 2007, reguló todo este pago de prestadores de servicios en salud en cuanto a las entidades promotoras en salud, es decir, esto no viene de hace un año ni 2 años, esto viene de hace muchos años. Y dentro de esa resolución, en el 2008, surge la 3047, donde me habla de esa protección sobre esos formatos, esos mecanismos, esos procedimientos que finalmente se debe de implementar dentro de esa prestación de ese servicio de salud, de acuerdo a lo que se define en el decreto 4747. Además, hay unos anexos, y esto hay que investigarlo muy bien, por eso es importante revisar mucho esa parte de normatividad que está implementada dentro de lo que es en la página del Ministerio de Salud, porque salen muchas circulares y sentencias donde se actualizan pues ciertos artículos de normas anteriores. Dentro de esta parte está la resolución 4331, donde me habla sobre un anexo técnico del Ministerio frente a esa parcialidad de esa resolución 3047 y la modificación de la 416 del 2009.
Entonces, dentro de esa facturación de servicios en salud, desde el marco jurídico, entonces empezamos desde la Ley 100 del 93, Resolución 5261 del 94, que me habla sobre ese manual de actividades de intervención y procedimientos del Plan Obligatorio en Salud, de ese sistema de seguridad social colombiana de la Ley 100 del 93, la Resolución 3374 del 2000, que habla sobre esa parte de prestadores de servicios de salud frente a esas entidades administradoras de planes y beneficios. Y el acuerdo 256, que me habla sobre ese manual de tarifas de las entidades promotoras de salud de seguridad social. Entonces, ojo que ese es el que más se modifica, el que más hay que prestar atención, porque cada año finalmente se hace digamos, un ajuste de ese manual de tarifas, ¿sí? Pasamos por el decreto 4747, que se regulan pues los aspectos relacionados frente a esa prestación de ese servicio y demás. Otros acuerdos y otros anexos del 2011 es importante, se define y se aclara y se actualiza que el plan obligatorio de salud, que es lo que vamos viendo que se cubre como tal. Y sale también el término de enfermedades de alto costo. Bueno, ese sería frente a esta parte. Dentro de toda esa estructura de esta facturación, entonces contamos con los manuales tarifarios, el SOAT, hablamos de la condición y procedimientos y medicamentos, hablamos de las matrices de contratación, todo lo que tiene que ver en cuanto a la regulación frente a esa comisión a través del CRES. Hablamos de los acuerdos y los anexos técnicos, todo el tema de herramientas ofimáticas, todo el tema dentro del software que se requieren, la verificación de derechos del usuario a través de lo que es el FOSIGA y los validadores. Hablamos del manual de procedimientos y procedimientos, unos valores que se generan frente a esa parte proactiva de ese compromiso de lo que es la garantía de la salud en Colombia. ¿Y qué es finalmente este tema de facturación en salud? Es clasificar, es identificar, cuantificar los costos frente a esa prestación de ese servicio finalmente en salud, a través de esas atenciones que se generan por las diferentes IPS, a través del manual de procedimientos. ¿Y cuál es el objetivo? Facturar totalmente el proceso de ese procedimiento, identificar muy bien los procedimientos e intermediaciones que se le prestó al usuario, traducir esos servicios finalmente en algo que es financiero y el desarrollo de ese esquema de información frente al sistema de salud. Ejemplos de actividades de las entidades está la medicina general, el tema de odontología, los rayos X, el tema de crecimiento y desarrollo, el tema de vacunación, el control de hipertensión, la parte de citologías, farmacias y atención finalmente a los jóvenes frente a lo que es la atención de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y otras adiciones. Las enfermedades de alto costo que surge a través pues, del decreto 5261 del 94 y el decreto 806 del 98, donde me habla que estas enfermedades de alto costo tienen unos seguimientos finalmente y estas son las enfermedades hasta ahora categorizadas como enfermedades de alto costo. Hipertensión, hemofilia, el tema de hepatitis C, bueno, todo el tema de, y 11 tipos de cánceres priorizados. ¿Sí? El artículo 114, que me habla del 2192 del 2021, del Plan de Beneficios en Salud, que es el tema pues, que viene a nivel de coberturas de alto costo, los trasplantes renales, el manejo quirúrgico de enfermedades cardíacas, el manejo quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central, corrección quirúrgica de hernias o núcleos pulposos, los reemplazos articulares, el manejo de trauma mayor, los diagnósticos a nivel de paciente de VIH y SIDA, pacientes con cáncer, manejo de pacientes con unidad de cuidados intensivos y todo lo que tiene que ver con enfermedades congénitas. ¿Sí? Entonces, a nivel de eventos catastróficos, todo lo que se clasifique a nivel de su origen y hay una facturación que se cubrirá a través de esa red solidaria de atención a desastres. El accidente de tránsito, pues a través, pues como todo lo que tiene que ver a través de un sistema obligatorio de accidentes de tránsito, a través del SOA, a través del decreto 2423 del 96, el accidente laboral a través de la 1295, dentro del decreto 1072 del libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, y todo lo que tiene que ver con la ley 1562 del 2012. Entonces, hay unas unidades de todo este tema de atención y la idea es generar esa
atención de acuerdo a las necesidades del usuario a través de esquemas estratégicos, visionales, de apoyos y de evaluación, porque finalmente estas entidades pues estarán objeto de observación, ¿sí? Y gestión. Entonces hay unas fases dentro de ese proceso, la relación contractual, el tema de elaboración del portafolio de servicios, el registro a nivel del ingreso del usuario de las empresas, la admisión del paciente, el diligenciamiento de su historia clínica, la recopilación a través de ese cúmulo de información de ese paciente a nivel de exámenes, servicios, los procedimientos, todos los medicamentos suministrados a ese paciente, el procesamiento de transformación manual o sistematización de la información a través de esos procedimientos de liquidación y consolidación de los mismos. Y clasificación de esa atención, si fue de urgencias a través del decreto 444 del 93 y los análisis de interpretación y uso de la información, que finalmente lo que me ayuda a proyectar la realidad del costo de esa atención de ese paciente. Y finalmente, garantizar el archivo y el almacenamiento, que finalmente consiste a nivel de criterios operativos, administrativos, que es importante aclarar que para las entidades públicas pues están obligadas a tener un almacenamiento de acuerdo pues como a la normatividad vigente, que es a través de la GP1000 a nivel de procesos de calidad, el control de esa facturación, que es fácil, debe ser fácilmente manejable, flexible y de fácil acceso a esa consulta, pero también a nivel de bloqueos también de la información, de acuerdo pues como a esa seguridad de la información y la privacidad de dicho documento. Selección de la información a través de ciertas medidas de seguridad que tengan acceso a cierta información, porque mucha de la información debe ser clasificada. Y establecer el monto total de ese servicio, que sea a través de esos contratos o esos manuales tarifarios, sea por un usuario contributivo o subsidiado. Hay unas exclusiones, como es la cirugía estética a fines de embellecimiento, el tratamiento de nutricionales con fines estéticos, tratamientos para la infertilidad, el tratamiento no reconocidos por sesiones médicas como tal, y tratamientos o curas de reposo del sueño. Entonces, cuando hacemos esa elaboración de esa cuenta de cobro, pues se tiene que tener en cuenta es la verificación final de esos servicios, los soportes de todos los servicios de ese paciente y finalmente se hace un responsable mediante esa radicación como tal para hacer la asignación del cobro, ¿cierto? Y ese flujograma, ese proceso, entonces empieza con una facturación a través del tema de la contratación y la verificación de la contratación, las admisiones, el centro de costos de producción, los cargos que fueron pues finalmente involucrados dentro de ese proceso y procedimientos que se le hizo, cómo se liquida, qué revisión se hace y finalmente se arma pues todo el paquete de cobro, ¿cierto? Entonces, a nivel de funcionalidad de una dependencia, por decir como consulta externa, se hace una recopilación de la información, se verifican los soportes, se entregan medicamentos y se genera una facturación, por decirlo así como en un caso. Y dentro de la normativa que se ampara la IPS, finalmente entonces está el decreto 4747 del 2007, también la resolución 3047 del 2008 y la resolución 416 del 2009. Que finalmente dentro de esa resolución 5253 del 2009 establece los acuerdos de voluntades de esos prestadores y las entidades prestadoras de salud, ¿cierto? Y dentro de la resolución número 3047 del 2008, que me habla sobre ese manual glosa, que finalmente es por el medio del cual se definen esos formatos, esos mecanismos, procedimientos y finalmente se hacen esas relaciones frente a lo que es la prestación de esos servicios en salud de lo que es las entidades responsables para hacer el pago de esos servicios como tal. Y dentro de esos anexos es importante tener en cuenta entonces la clasificación del concepto específico y el código del glosa, ¿cierto? A través de esta codificación, ¿cierto? Dentro de la tabla 2 y la tabla número 3. Por eso la saqué acá para que ustedes la pudieran visualizar. Bien, dentro de todo este tema, entonces el decreto 47 es artículo 22, donde se puede llegar a modificar a través de esas normas que puedan llegar al punto de la sustitución, finalmente serán establecidas dentro de ese anexo 6, ¿sí? Dentro del anexo técnico 8 se registra el conjunto de trazabilidad de las facturas, entonces es importante ir leyendo estos manuales
del tema del glosa, las devoluciones, las respuestas y todo eso. Por eso es importante tener en cuenta sus manuales tarifarios, ¿cierto? Y finalmente, qué es lo que está dentro de ese post y qué servicios pues se deben de excluir a través digamos, de otros tipos de manuales como el SUA y demás, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esa verificación, las funciones de las dependencias como tal, entonces hay que tener en cuenta todo el tema de lo que es las auditorías médicas, identificar esas responsabilidades de facturar, a qué entidades y a qué administradoras. Por ejemplo, están las entidades, es que en salud hay muchas EPS, pero también hay que tener en cuenta pues como unas especialidades como fuerzas militares, el tema de Policía Nacional, el tema de ARLs, ¿cierto? Y demás, ¿sí? Y el tema de accidentes de tránsito. Entonces, dentro de todo esto, el sistema del triaje que va del nivel 1 al 5, entonces dentro de ese artículo 10, el sistema de selección también de urgencias de ese triaje, que está definido por el Ministerio de la Protección Social, finalmente es digamos, es obligatorio, ¿cierto? Y hay unos responsables de ese pago, ¿cierto? De acuerdo a esos servicios de urgencias. Y dentro de esa prestación, entonces hay una clasificación de los usuarios, qué se le hace, cómo se le hace, a través de lo que nos dice pues como la clasificación del Ministerio de Salud, y finalmente se verifican esos derechos de esos usuarios, a través de que esas coberturas de acuerdo a las entidades obligatorias de pago de esa seguridad. Ya dentro de lo que es el artículo 12, es importante tener en cuenta que estos servicios de pago de entidad responsable, dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la atención, pues finalmente se realizará un diligenciamiento de ese formato responsable definido por el Ministerio de la Salud como tal dentro del anexo técnico 2. Entonces, estos son los anexos importantes dentro de esa historia, epicrisis, hoja de control de líquidos, la hoja de control de signos vitales, medicamentos, evolución, la nota de enfermerías, las hojas de consentimientos y demás. Entonces, es importante definir muy bien los recursos dentro de esas imágenes de software, acá son como ejemplos, y finalmente hay unos procesos que se desarrollan de acuerdo pues como a los procesos o procedimientos que requiere el paciente. Bueno, hasta acá sería como la explicación. No sé si alguien más quisiera participar o complementar la información. ¿O todo fue muy claro? En mi opinión, todo fue muy claro. Gracias, Diana. David y Wendy también me confirman por acá. Bueno, chicos. Entonces, bueno, traté como de darles como más lucecitas como al tema, porque sé que muchos no son parte pues como del área de la salud. No sé si David va a complementar información y Helen va a complementar o antes confirman. Bueno, entonces David, ¿vas a complementar o se le quedó la manito levantada? Lo mismo Helen. Ah, bueno. Bueno, entonces chicos, entonces no, eso sería como nuestra primera clase. Acá tienen varios ejemplos, cómo se hace finalmente ese flujograma de procesos frente a una atención de servicios en salud. Hay mucho material que deben de estudiar, pues lástima que no se nos está visualizando la plataforma de Sayuna. Voy a volver a intentar. Si se nos permite ver un poquitico la plataforma. Pero está, sigue como caída. Profe, Está como caída. Ay, no sé quién me habló. profe, Valentina. una pregunta. La diapositiva están en el foro de que usted nos presentó ahorita.
El foro de dudas e inquietudes, no. Recuerden que en las grabaciones, en la plataforma de Desayuna, sí van a quedar... ¡Ay, nos está dejando abrir! Espérenme, yo les... Ay, sí, denme un segundo, ¿dónde van a encontrar? Un resumen, no todas las diapositivas, un resumencito. ¿Listo? Si les queda un resumencito, vean que ya sí me está dejando entrar. Ahí ya ven la plataforma, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, acá en Desayuna, que ustedes al momento de ingresar, le dan clic acá y él inmediatamente los lleva al curso. Acá en la parte de secciones en línea, ¿sí la ven acá? Acá. Acá van a encontrar los enlaces de cada sección y acá van a quedar las grabaciones. Ahí les va a quedar el resumen del chat que tuvimos el día de hoy en la clase y el resumen de todo lo que les acabé de mostrar. ¿Listo? Bueno. Valentina, ¿clara su duda? Perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno. Y por aquí alguien más tiene la duda. Ana. Ana, ¿tienes dudas o confirmas? Instructora, lo que pasa es que, bueno, tengo dudas. Escuché todo lo que usted nos explicó o en qué se basa pues el primer tema. Y pues sí tengo la duda y que como que he leído y he releído, el flujograma que debemos entregar como evidencia se basa en toda la teoría que usted nos facilitó ahorita en este momento. Recuerden que lo que yo hago como clase es darles un contexto, ¿cierto? Ahí les di muchos puntos pues para desarrollar la evidencia. Pero ante todo tienes que leer. Y acá está dentro de la actividad de aprendizaje, encuentras el material que dice normatividad y procedimientos para facturación en el sistema. Entonces vas a encontrar acá ese material que te va a ayudar. Accedes a ese recurso y vas a encontrar todo. Desde la normatividad, la factura, los acuerdos de voluntades, el sistema y clasificación de los pacientes, que fue lo que hablamos ahorita, todo el registro individual de prestaciones, historias y síntesis y ya. Entonces aquí, material. Ok, perfecto, instructora. Gracias. Con todo el gusto. Bueno, chicos, entonces, Natalia Hernández. Natalia Hernández. Natalia Hernández, ¿tienes ok. ¿Tienes dudas? ¿O confirmas que todo está claro? Natalia Hernández. Listo. Entonces, damos por cerrada nuestra conferencia web número 1. Recuerden entonces que nos vemos entonces el próximo 7 de abril para nuestra próxima conferencia web a las 2 de la tarde. Quienes no puedan asistir a la conferencia web, recuerden entonces que queda grabada su sección en la parte de secciones en línea, grabaciones, quedará entonces el enlace de la grabación con el resumen del chat y el resumen de la clase. Que tengan entonces todos una feliz tarde. Listo, muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Igualmente. Gracias.